Estamos de retorno, de vuelta, a través de este enlace con buenas noticias. El texto bíblico, San Juan 1, del versículo 1 hasta el versículo 5, y dice así: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. El tema que corresponde hoy es: Jesús es confiable. Jesús es confiable. Vale la pena confiar en Jesucristo. De los 4 evangelios, Juan el apóstol es el único que contiene una afirmación precisa del propósito, del contenido del libro que escribió a sus oyentes. Lo encontramos en el capítulo 20, versículo 21 del Evangelio de San Juan. El apóstol afirma de esta manera: estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Es decir, el apóstol Juan provee razones suficientes a sus oyentes de que vale la pena confiar en Jesucristo para vida eterna. El único medio por el cual podemos tener seguridad de vida eterna es Jesús, el Cristo, el Mesías, el Emmanuel, el Dios hecho hombre. Por lo tanto, el mensaje general del Evangelio de Juan es: Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, el Dios hombre encarnado, cuyas naturalezas divina y humana están perfectamente unidas en la persona de Jesucristo. En estos 5 versículos encontramos algunas razones por las cuales tú y yo debemos confiar en Jesucristo. Versículo 1 dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. En el contexto judío griego, para los judíos, verbo significa un agente creador. En otras palabras, verbo significa Dios. Verbo quiere decir Dios. Y para los griegos, verbo es el principio de la razón que gobierna al mundo o al pensamiento. Entonces, el apóstol Juan, cuando se refiere a Jesús diciendo que Él es el verbo, resalta la existencia eterna de Jesucristo, afirmando que Jesús siempre ha existido. En el principio era el verbo. Nos hace recordar a lo que también encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1, versículo 1. En el principio. En el principio. No dice desde el principio, sino en el principio, haciendo referencia de que Jesús siempre ha existido. En el versículo 2 y 3 encontramos a Juan haciendo otra afirmación, otra razón más para confiar en Jesucristo. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. La otra razón para confiar en Jesucristo como nuestro único Salvador y mediador es que todas las cosas por Él fueron hechas. Eso está diciendo el apóstol Juan en su evangelio. Que Jesucristo participó en la creación del universo, al igual que el Padre, como agente creador de todas las cosas del universo.
Jesucristo también participó. La siguiente razón por la que podemos confiar en Jesucristo, versículo 4 dice, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Jesucristo es la vida. Apartado de Jesús solamente encontramos muerte, condenación. Con Jesucristo encontramos la vida eterna, seguridad de vida eterna. En que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, dijo Jesucristo. Si tú y yo nos presentamos delante de Dios fuera de Jesucristo, estamos acabados, estamos liquidados. Solamente a través de Jesucristo podemos encontrar la vida y asegurar vida eterna, un lugar en el cielo de Dios. Por otro lado, encontramos una cuarta razón para confiar en Jesucristo. En el versículo 5, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Jesús no solamente es la vida, sino que también Jesucristo es la luz. El único medio por el cual podemos salir del error y de la esclavitud de las tinieblas que gobierna Satanás, el enemigo de Dios y de los creyentes. ¿Usted quiere depositar su confianza en Dios? Tiene que pasar por Jesucristo. Jesucristo es el único mediador y salvador. Ten confianza en Jesús. Vale la pena confiar en Jesucristo. No hay otro medio para alcanzar el perdón de Dios. El apóstol Juan, con tanta libertad y con tanta seguridad, puede afirmarnos, porque él estuvo con él y pudo entender y disfrutar de lo que Jesús realmente era y es. Que Dios te bendiga. Deposita tu fe en Jesucristo. Ya no dudes. Vale la pena creer que Jesucristo es el único que puede conducirnos a la vida eterna, a la salvación, al paraíso, a la presencia de Dios. Oremos. Gracias por esta palabra en esta oportunidad, en este día. Gracias, Señor, por ayudarnos a afirmar nuestra fe, nuestra confianza en Jesucristo. Como el Hijo de Dios, como el Cristo, como el Emmanuel, como el Príncipe de Paz, como el Dios hecho hombre. El único mediador entre tú y nosotros es Jesucristo. Fuera de Él solamente hay muerte. Fuera de Él solamente hay tinieblas, hay oscuridad, esclavitud. Gracias por haber enviado a Jesucristo a morir en la cruz para poder encontrar salvación por fe en el milagro que hizo Jesús. Te bendigo y te alabo y te pido por aquellos que nos están siguiendo, que tú puedas, Señor, conducirlos y obrar para salvación. Te alabo y te bendigo en el nombre glorioso de Jesús, tu único Hijo, el Salvador del mundo. Amén. Muchas gracias por seguirnos. Que Dios te bendiga y volvernos a encontrarnos en el siguiente enlace. Chao.